El 29 de abril se celebra el Día Internacional de la Danza. Hemos preguntado a Natalia Medina, directora de la Asociación de Artistas del Movimiento Pie de Base y del Festival Más Danza, por el significado de esta fiesta y el estado de la danza en Canarias. Hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Danza y a pesar de que estamos viviendo momentos de incertidumbre y de un futuro incierto, lo celebramos bailando y compartiendo con ustedes la danza, que es lo que hemos hecho siempre. Dos de los pilares fundamentales de nuestra sociedad es la cultura y la educación y siempre se trabajan de forma paralela. Creo que es importante trabajarlo de forma transversal y que dentro de los centros de enseñanza primaria y secundaria se pudieran impartir la asignatura de danza. Creo que si dentro de las políticas culturales y dentro de la sociedad pudiéramos llegar a hacer este trabajo, la situación de la danza en nuestra sociedad cambiaría. Para esta celebración, marcada por el confinamiento y el parón general en el sector cultural, los creadores Javier Cuevas y Tamara Brito de Ger dan forma a la película Cuando el bosque avance. Uno de sus promotores, Daniel Tapia, nos cuenta la génesis de este proyecto. La idea surge de la propia programación del teatro. Todos los años nosotros trabajamos el Día Mundial de la Danza con las escuelas de danza que hacen una muestra de su trabajo durante el año y contratamos un espectáculo profesional. Este año habíamos elegido el espectáculo que había ganado los premios Réplicas de Arte Escénica, Mejor Espectáculo de Danza, que era Las Alegrías, que estaba Paula Quintana y Javier Cuevas. Entonces nos pusimos en contacto con ellos y como sabíamos que no lo podíamos realizar por el tema del COVID-19, dijimos, oye, ¿por qué no podemos hacer algo? Nos proponen una idea. Ellos nos presentan un proceso de creación e investigación, se tiran todo un mes trabajando y nos presentan una pieza con un proceso creativo de dramaturgia, de dirección, de desarrollo de espacios sonoros, súper interesante. Tenemos que adaptarnos a la situación en la que estamos y tenemos que trabajar en nuevos formatos. Esta es la primera piedra que hemos lanzado. Esperemos que funcione, que les guste y que lo disfruten. Un dramaturgo, una cineasta, un músico y 4 intérpretes que se unen de forma virtual para crear desde sus respectivos encierros. ¿Pero qué es Cuando el bosque avance? Cuando el bosque avance es una pieza de arte, es una pieza de vídeo y de danza, de cine y de danza, que se concentra en esta idea que estamos viviendo todos y todas en estos días, de que cuando el ser humano se recoge, cuando el ser humano se retira, la naturaleza toma su lugar, ocupa su espacio. También tiene que ver con esta idea de que cuando el hombre, la mujer nos recogemos, también aflora nuestra propia naturaleza interna. No es solo que la naturaleza externa tome su lugar, sino que nuestra propia naturaleza interna también aflora en este momento de recogimiento. Ya sabemos que es Cuando el bosque avance, pero ¿qué significa para sus intérpretes? Había algo que me seducía mucho, algo que despierta mi parte sensible, que tiene que ver con la naturaleza, ¿no? Una donde yo he apoyado mi fuerza durante todo este confinamiento ha sido en esto, ¿no? En ver cómo la naturaleza vuelve a tomar su lugar, cómo coloca cada cosa en su sitio y cómo nos hace ver, ¿no? Nos hace retraernos y ver que somos uno más. Ha sido bellísimo y además dedicarle cada una de las pautas y cada una de las escenas que se han creado, las que forman parte del vídeo y las otras mucho material que hay que no. Ver que detrás de todo eso estaba ese homenaje. Todos vemos en las noticias ciudades más limpias, animales
que aparecen en sitios donde no es habitual verlos, etcétera, etcétera, ¿no? Y es curioso, el hombre para y la naturaleza va aflorando en el exterior. Yo creo que todas estas cuestiones nos han hecho, en mayor o menor medida, plantearnos muchas cosas. Tiene un cierto carácter reflexivo por el contenido que se nos ha ofrecido para trabajar la mirada, el sacudirse, el contenerse, el resguardarse, el desprenderse. Todo eso creo que afina un poco la mirada hacia el interior, que es donde estamos ahora precisamente. El proyecto es muy interesante porque justo se centra en pararse ante lo que está sucediendo ahora. No de dónde venimos o hacia dónde vamos a tener que ir, sino dejar que aflore todo lo que tiene que salir. Esa incertidumbre, ese miedo, ese estar descolocado en la esperanza, la nostalgia, la fortaleza. Pararse ante eso, ¿no? y sacarlo y compartirlo, creo que es muy valioso en este momento, ¿no? Es un proyecto con un espíritu muy divertido y muy dinámico, sobre todo por el modo en el que hemos tenido que ponerlo en pie, el modo en el que hemos tenido que relacionarnos con las ideas y relacionarnos con el resto de las creadoras, aunque más que relacionarnos, nos imaginábamos las unas a las otras. Desde el confinamiento, ¿cómo se lleva a cabo el proceso de creación de la película? Desde un punto de vista cinematográfico, tenía claro desde el primer momento que no quería disfrazar la naturaleza del proyecto. Cuando El Bosque Avance es un proyecto audiovisual grabado con teléfonos móviles desde el confinamiento de cada uno de los artistas, y eso ya desde el principio, esta característica dotaba a la película de una idiosincrasia muy particular. Elaboramos una serie de pautas de movimiento y pautas de grabación meticulosamente estudiadas y lo suficientemente concretas para intentar alcanzar o recabar el material en el que estábamos interesados, pero también lo suficientemente amplias para dejar total libertad y dejar que aflorase la naturaleza de cada artista. Pautas y acciones acompañadas también de un espacio sonoro que los artistas no han oído para hacer sus pautas, pero que sí que acompaña durante todo el tiempo de la película. Y es un trabajo sonoro que pedimos a Jonás García Afonso, músico, ingeniero de sonido, para que trabajara a partir de una obra ya creada, una obra que tuviera mucha relación con esa exaltación de la naturaleza. La propuesta de Jonás fue trabajar con la Consagración de la Primavera, que es la obra para la danza por antonomasia, la obra que recoge además ese ímpetu de la naturaleza salvaje, y lo que ha hecho ha sido descomponerla y recomponerla para crear un paisaje sonoro, salvaje, original para esta pieza que acompaña durante todo el tiempo a los artistas y que termina de construir esa narrativa y esa estilización, digamos, de la obra. Cuando El Bosque Avance se creó en el montaje, ya que hasta el último momento no sabíamos con qué material íbamos a contar. Fue un proceso creativo que duró aproximadamente 10 días,
en el que se estableció un intercambio con los artistas que nos iban enviando sus vídeos y nosotros íbamos proponiendo nuevas pautas de movimiento. Más allá del trabajo de la cineasta, los intérpretes bailan, crean y se graban en soledad. Normalmente en muchas ocasiones los intérpretes trabajamos en solitario y nos grabamos como parte del trabajo. Eso no se nos hace extraño. Pero esta vez había algo curioso porque aunque cada uno estuviera en su casa, había algo que nos mantenía unidos. Como creadoras pudimos desarrollar nuestra imaginación al máximo. De hecho, yo traté de hacer un planteamiento holístico a cada propuesta en la medida de lo posible, en la medida de lo que la pauta me permitía. De manera que pensé muchísimo en las luces, traté de sacar el máximo partido de los espacios hasta el punto de sorprenderme, no sabía que lo tuvieran, y aportar a la escena una plástica concreta. Probablemente había muchas más ideas ingeniosas para poder hacer con esas pautas tan bellas que nos presentaban, pero los recursos eran limitados y había que ponerse en marcha, además casi de una manera muy rápida, de un día para otro, ¿no? Generar una cantidad de material. Con todos los accidentes que conllevaban, ya sea que se cae el móvil y se rompe la pantalla, pues que se te cae toda la cosa que has montado, que no quieres que salga el enchufe, la grabación, porque al fin y al cabo esto es lo que había, ¿no? A pesar de estar todos separados, de estar aislados, de no vernos, de no ver el trabajo de los demás, yo particularmente me he sentido tremendamente acompañada, ¿no? Íntimamente acompañada, cuando uno sabe que no está solo. Por mi parte había como una curiosidad de qué estarán haciendo mis compañeras, ¿no? Y pensaba, ¿no?, en determinadas pautas, seguro que Tere o Dasil o Paula estarán flipando. ¿Qué van a ver Javier y Tamara? ¿Cómo luego esto se va a editar? ¿Qué va a hacer con todo este material? Porque había cosas que a mí me interesaban muchísimo y me parecían bellísimas, era como un gran descubrimiento también para mí. Y con eso, pues, dar lo mejor que puedes dar en las pautas que tienes y estar convencido de que del trabajo en conjunto, de eso, ¿no? De lo que se puede construir con el trabajo de cada uno y comprobar que se puede construir algo muy poderoso, ¿no?, con eso. Ejercimos de coreógrafas, de intérpretes, de iluminadoras, de escenógrafas y hay algo muy bonito porque todas esas facetas de cada una vinieron a coincidir en las manos de la cineasta y fue ella quien dio el volumen primero y último a la pieza. Y así se fue como conformando nuestro cuaderno de viaje. Ellos le han dado forma a todas esas vivencias que, acompañados con el espacio sonoro de Jonas García, han dado lugar, pues, a esta bellísima película.